Buenos días. Sean todos bienvenidos a mi casa y Shore desde la ciudad de Miami, al sur de la Florida. Mis amados, hoy que nadie deje de congregarse como otros tienen por costumbre. Así dice la palabra de Dios, que debemos congregarnos el primer día de la semana, ¿verdad? Que es el día del Señor. Y todo el Señor lo hizo no solamente dándonos esas ordenanzas con su palabra, sino que además nos daba el ejemplo en todo momento. Por eso este mes nos ha puesto en el corazón ministrar una serie poderosísima que ha sido Conociendo la Verdad. ¿La verdad quién es? La verdad es Jesús. Dígalo conmigo, la verdad es Jesús. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Así que mis amados, para dar inicio a este servicio familiar, quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la visitación que nos haces el día de hoy, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por traernos con tus lazos de amor. Gracias, Señor, por darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque con esa adopción, Padre, nos hiciste no solamente herederos, sino coherederos conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Padre amado, te pido que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, que cada palabra, Señor, que se envíe quede sembrada a cada corazón conectado y pueda dar mucho fruto. En tu santo y poderoso nombre, Señor Jesús, amén y amén. Mis amados, y ahora mientras usted comparte este link, vamos a adorar al Señor. Esta canción me encanta porque me recuerda que su obra no quedó en la cruz, su obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos, Señor, el mejor ejemplo, por enseñarnos a vivir como hijos de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén, mis amados. Poderosa la palabra que vamos a tener el día de hoy. Bueno, usted sabe que la palabra es espada de doble filo, ¿verdad? Así que mientras más la predico, más causa un efecto poderoso en mi vida. Así que la palabra de hoy, le he puesto por nombre las obras de Jesús, porque si bien es cierto que nosotros ahora que conocemos a Jesús como nuestro único, no hay más, es el único camino a la vida eterna, ¿sí? Entonces, cuando Él nos da esa potestad de ser hechos hijos de Dios, nosotros pasamos en esa adopción de ser ahora herederos, pero también coherederos conjuntamente con Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, como herencia que recibimos las promesas del Padre, porque un buen padre le deja herencia a sus hijos, y la herencia de nuestro Padre Celestial es mega buena, mega agradable y mega perfecta. Amén. Ahora, Jesús vino a enseñarnos y a modelarnos cómo ser hijos de Dios. Y bueno, Él nos mostró desde su nacimiento una humildad, máxima, ¿verdad? Porque siendo el mismo Dios, siendo el dueño del oro y la plata, aún Él nace en un pesebre. Así que nos muestra la humildad como hijos de Dios. Nos enseña a que debemos estudiar y escudriñar las Escrituras. Mi casa y yo tiene diferentes horarios para enseñar cómo escudriñar las Escrituras. Mañana a las 9 de la mañana desde Cantaura y el martes a las 4 de la tarde desde Texas.
Desde cualquier parte del mundo tú te puedes conectar y aprender cómo ir moviendo esos velos espirituales. Pero también nos enseña a través de su diario vivir, porque es que ser cristiano es un estilo de vida, ¿verdad que sí? Entonces nos enseña a cómo caminar, ¿verdad? De una manera agradable a Dios, a nuestro Padre Celestial. Nos enseña a orar, nos mostró una oración modelo, que es la oración del Padre Nuestro, pero también nos enseña a ayunar, nos enseña a perdonar, nos invita, como venía Juan el Bautista, ¿verdad? Abriéndole el camino a Jesús, nos invita a un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento no es de nosotros. Ese arrepentimiento es el Espíritu Santo en nosotros. Así que si ya usted ha tenido ese verdadero encuentro con Dios, siéntase privilegiado, porque ese arrepentimiento viene de Dios. Está ahí el que tú decidas arrepentirte cuando Él te da esa convicción de pecado, o tú desees seguir en la desobediencia, ¿verdad? Pero los hijos somos obedientes. Eso también nos los enseñó, que sin hacerle falta bautizarse, fue y se bautizó para darnos el mejor ejemplo. Así que Jesús nos enseña a través de su ministerio una gran cantidad de principios y de promesas que nos van a bendecir en este caminar a la vida eterna. Porque sí, ya tenemos asegurado, ¿verdad?, nuestra entrada a la vida eterna. Tenemos que saber cómo vivir la vida en este tiempo, porque también hay promesas, recompensas, tú llámale como tú quieras, pero el asunto es que cada acción trae como consecuencia una promesa. Lo que pasa es que a la gente no le gustan mucho las promesas malas, ¿verdad? Sino que pretenden hacer el bien o el mal y recibir las buenas promesas porque Dios es bueno, pero no funciona así. Dios es un Dios de principios, así que nosotros somos obedientes a sus principios y nosotros vamos a recibir las buenas promesas de Dios. Pero si nosotros decidimos continuar en las cosas del mundo, en la mentira, en el engaño, en la estafa, en el robo, en la fornicación, en todo ese tipo de cosas que operan en el mundo, bueno, eso también tiene recompensa, pero no son buenas, son maldiciones que ya están escritas en la palabra de Dios. Así que todo este asunto, mi hermano querido, es por fe. Y la fe, ¿qué es? La fe es tener la certeza, la seguridad. Qué chévere, ¿verdad? Que podamos caminar así, de lo que aún yo no veo, pero sé que lo voy a ver, porque es que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas como hijo de Dios? Hay algunos que esperan estar sanos, hay otros que esperan una libertad financiera, hay otros que esperan una restauración familiar o matrimonial. ¿Qué es lo que tú esperas en Dios? ¿Casarte? ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Tener tu propia empresa o tal vez comprarte tu casa propia. Mi amado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mientras tu pensamiento esté en las cosas del mundo, es muy difícil recibir las promesas de Dios. Por eso debemos transformar nuestro entendimiento para poder no solamente ver, sino comprobar que las cosas de Dios son buenas, son agradables y son perfectas. Así que como hijos, ¿verdad?, tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Como hijos tenemos principios y tenemos recompensas, o tenemos mandamientos y tenemos consecuencias. Hello, vámonos a la palabra de Dios. Vámonos a la palabra de Dios, porque esta es una iglesia que se basa
en la poderosa y bendita palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados, vámonos al libro de Juan, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 14. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, y este es el mismo Jesús hablando: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, repita conmigo por favor, en mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿en qué nombre? Escríbelo ahí en los comentarios. En el nombre de Jesús. Dice, yo lo haré. Señor, te doy gracias por tu palabra, bendita, poderosa, transformadora. Hoy, Señor, te pido que se haga rema en la vida de cada persona que la pueda escuchar, para que podamos ver tu gloria, Señor, en cada obra de nuestras vidas. Amén y amén. Mis amados, mientras Jesús nos enseñaba, ¿verdad?, a trabajar en el terreno de este mundo, vamos a decir, como dicen las empresas, en el trabajo del campo, del terreno, ¿verdad? Antes del Señor mandarnos, dejó bien establecido algunos principios. La semana pasada hablamos de las bienaventuranzas, y esta semana, para afianzarnos bien en estas bases, nos habla de la importancia de hacer tesoros en el cielo. Hay gente que se ocupa de hacer tesoros aquí en la tierra. Mi amado, nada de eso te vas a llevar. Jesús decía, ¿verdad?, la importancia de hacer tesoros en la tierra, porque donde está nuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Pero también nos habla sobre la importancia de tener mucho cuidado con lo que nosotros recibimos, de quién lo recibimos, por dónde lo recibimos, hablando de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Con quién te estás relacionando? Porque dice la palabra que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a ser bueno, porque los ojos son la luz del cuerpo. Entonces debemos cuidar mucho qué película estamos viendo, qué canciones estamos escuchando, porque sin darnos cuenta te pones a escuchar una canción del mundo y a quien estás alabando es al diablo y no es a Dios. Entonces, mis amados, es un tiempo de estar vigilantes, saber qué es lo que recibimos. Pero también nos puso la importancia de colocar las riquezas en el lugar que les corresponde. Por eso él dice, no puedes amar a 2 dioses. Y se compara entonces en esta situación con él mismo, porque vas a menospreciar a uno y vas a amar al otro más. Entonces, mis amados, tú no puedes colocar al dinero por encima de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero jamás te va a dar esta salvación ni la vida eterna, ni te va a relacionar con Dios. Mientras que si tú, como ya lo decidiste, porque por tal razón estás aquí conectado, pones a Dios de primero en tu vida, ¿verdad? Con esa intención de obedecerle, entiendas o no entiendas, y lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, con todos tus pensamientos, con todo lo que tú dices, mi amado, entonces tú vas a obtener todo lo que tú necesitas, porque así lo ha prometido el Señor, y el Señor no miente, ¿verdad? También trata con nosotros con el tema del afán. En el mundo vamos a tener muchos afanes,
Pero miren tan bello nuestro papá Dios, como desde aquel entonces nos explica muy bien el tema de la ansiedad. La ansiedad se produce por lo que ha de venir. Y el Señor dice, mira, cálmate, relájate, porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal. Entonces, el Señor tiene cuidado de nosotros, qué vamos a comer, cómo nos vamos a alimentar, qué nos vamos a poner. Y dice que si Él tuvo cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Hello, gracias por ese amén. Y habla también de cosas que nos llevan a la actitud de como hijos de Dios, de no juzgar a otras personas. Porque el evangelio es para mí, repítalo conmigo, el evangelio es para mí. No es para que yo vaya juzgando. Mira, es que tú dijiste, es que tú hiciste. No, ¿cómo yo le voy a quitar, verdad, la paja del hombro al otro si todavía no he visto la viga que está en el mío, mi hermano querido? Así que con la misma medida que tú vas a juzgar a los demás, dice la palabra de Dios que tú serás medido. Así que en ese camino a la perfección que Jesús nos ha pedido, Él va a ir trabajando con nosotros, y en la medida en que nosotros vamos recibiendo esa identidad como hijos de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor va a ir obrando a nuestro favor. La oración y la regla de oro nos llevan a tratar a otros como nos gustaría que a nosotros nos trataran, ¿verdad? Así que queremos amor. ¿Cuáles son tus necesidades de hoy? ¿Queremos que nos traten bien? Bueno, pues entonces comencemos nosotros por hacérselo a los demás. Y también nos adviertes, y pilas con esto, de los falsos profetas que se visten como ovejas, ¿verdad? Todas sumisas, aparentan piedad, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Pero también nos dice, mira, los puedes identificar ¿cómo? Por su fruto, porque un árbol bueno va a dar buenos hijos y un árbol malo va a dar malos hijos. Hello. Ahora sí, entonces ya con estos pequeños, y no quiere decir que el Señor, ¿verdad?, no dejó de mencionarnos y de discipularnos, pero ahora nos lo hizo entonces en el campo de batalla. Lo hizo en el trabajo de campo, como le decimos otros, ¿verdad? Ahí en el mundo donde nosotros estamos, pero a donde ya no pertenecemos, mi hermano querido. Así que Jesús nos prepara y nos enseña ese trabajo de campo como sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, restaurando vidas, relaciones, dándole identidad a la gente como hijos de Dios, mostrando cómo se hacen las riquezas, la finanza, dándonos a conocer los principios del reino de Dios, por lo que nos entregó autoridad y poder para poder operar en el mundo espiritual de Dios. Y vamos a leer un poco de esto en el libro de Marcos. Vámonos a Marcos capítulo 16 y vamos a leer del 15 al 18. ¿Qué dice la palabra? Un mandamiento o un principio poderosísimo para los hijos de Dios. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo, eso es conmigo, eso es conmigo. Y continúa diciendo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? Póngamelo en los comentarios. De Jesús. Hablarán nuevas lenguas. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Tomarán en las manos serpientes. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
¿En el nombre de quién? De Jesús. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Hello. El Señor nos dejó establecido cómo vas a prosperar en este caminar en Cristo. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuáles fueron sus obras? Y si volvemos aquí al libro de Juan, vemos las diferentes obras que el Señor, no solo están en el libro de Juan, están a través de todas las escrituras, las obras de Jesús. Pero aquí vemos específicamente en el libro de Juan, por ejemplo, en el capítulo 2, vemos cómo vemos cómo Jesús conoce los pensamientos de la mujer samaritana. Eso lo vemos en el capítulo 4. En el 2 es cuando el Señor convierte el agua en vino. Miren ustedes cómo comenzando nada más el ministerio, haciendo una obra tan próspera. En un momentico cambió el agua en vino. Usted se imagina, empiece a sacar números. ¿Cuánto usted pudiera prosperar hoy en día convirtiendo el agua en vino? Hello. Ahí le va a caer la gloria. Entonces vemos cómo conoce los pensamientos de la mujer samaritana en el capítulo 4 y la confronta, pero no para condenarla, sino para mostrarle de dónde la estaba liberando Dios. La estaba liberando de un falso amor. La mujer había tenido no sé cuántos maridos. Y el Señor le dice, no funciona así. Yo te voy a dar del agua con la que más nunca vas a tener sed. Pero luego vemos entonces en el capítulo 5 que Jesús sana a un paralítico de nacimiento. ¡Wow! Esto es tremenda obra. Y luego entonces vemos cómo alimenta en ese mismo capítulo 5 a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. También vemos caminándolo sobre las aguas en el capítulo 6. Y en el capítulo 9, cómo sana a un ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11, resucitando a un muerto. Hello. Y esto, mis amados, es lo que nos explica, ¿verdad? De Juan 14, versículo 12, que dice, de cierto os digo, el que en mí cree. Jesús estaba diciendo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Miren, mis amados, en un sentido general, los creyentes vamos a hacer mayores obras que Jesús. Quiere decir que nosotros deberíamos ser capaces de hacer estas obras milagrosas y aún mucho más grandes que las que el Señor hizo. Hello. Pero tenemos que leer el contexto de esto que nos plantea tan poderosamente el Señor acá. Porque dice, y vamos a volver otra vez al capítulo 14 de Juan, pero vamos a leer una conversación que él venía trayendo con los discípulos. Él se estaba ya despidiendo o diciéndoles, miren, me tengo que ir, les dijo. Comienza el capítulo 14, me tengo que ir al Padre. Pero en esa anunciación de la muerte, los discípulos comienzan a entrar en esa ansiedad. Oye, pero ¿y entonces qué vamos a hacer ahora? Si tú no estás aquí, entonces ¿quién va a hacer la obra? Y Felipe
en esta conversación, ¿verdad? Le dice, Señor, pero y vamos a leerlo en el versículo 8 para que usted lo tenga ya anotado. Le dice, Señor, muéstranos entonces al Padre y ya con eso nos basta. Y en el versículo 9 Jesús les dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hello. El Padre hace las obras que hace a través de ¿quién? De las palabras de Cristo. Hello. Y por el poder del Espíritu Santo que moraba en Jesucristo. ¿Sí? Dígame amén o algo para yo emocionarme más, porque esto se está poniendo muy bueno. Fíjense algo. Miren, en este capítulo 14 de Juan, ¿qué es lo que acabamos de leer? Jesús les advierte a ellos, bueno, mis amados, qué pena, pero me toca irme a la presencia del Padre. Y comienzan entonces los discípulos, Señor, pero ya va, espérate, ¿cómo nos vas a dejar solo? Muéstranos al Padre, ya con eso entonces ya, de alguna manera ellos se estaban haciendo una pregunta bien importante. Jesús, si tú te vas, entonces quiere decir que más nadie puede conocer lo que tú hiciste. Y la otra pregunta que ellos se hacían era, ¿cuál es la obra a la que tú nos estás refiriendo en cuanto a decirnos que nosotros haremos obras mayores que las tuyas? El Señor estaba hablando de la importancia de hacer la obra que Él estaba haciendo. ¿Cuáles son esas obras que le dieron a Jesús el poder de hacer las riquezas, el poder de sanar, el poder de liberar a los endemoniados, el poder de restaurar matrimonio, el poder... Hello, no. Alguien está ahí conectado. Dígame algo, dígame amén, para yo saber que usted está ahí, mi amado. ¿Cómo el Señor hizo las obras del Padre? Por su palabra. Y esto nos lo explica en el libro de Juan, capítulo 5. Mi amado, vamos a leer los versículos 20 y 21, que nos va a dar la respuesta de lo que se estaba planteando aquí en Juan 14. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere. ¿A quién? A los que quiere da vida. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Mi amado, de cierto, volvamos a leerlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuáles son las obras que nosotros como hijos, como discípulos, haremos y que serán mayores que las de Jesús? Mi amado, llevar la salvación a miles y a millares de personas que están condenadas,
que están atadas, que están atrapadas en las cosas del mundo, mientras predicamos la bendita y poderosa palabra de Cristo, la cual fue revelada en el Nuevo Testamento. Esas son las obras mayores, las obras que debemos hacer los que seguimos a Jesús, las obras que debemos hacer los discípulos. Miren, cuando Jesús se muere, ¿cuántas personas estaban ahí en el aposento alto? Solo 120 personas, 120 discípulos, perdón. No puedo decir personas porque son personas que aceptaron a Jesucristo, lo reconocieron, creyeron en Él y lo aceptaron como su Señor y Salvador. 120 discípulos alcanzó Jesús en aquel momento. Pero ¿saben una cosa? Cuando el apóstol Pedro sale con su primer sermón, se convirtieron 3,000 personas. Y en el discurso siguiente se convirtieron 5,000 personas. ¡Hello! Mis amados, aunque Jesús no esté aquí físicamente, nosotros, sus hijos, sus discípulos, estamos predicando su palabra. Miles de personas que han sido muertos por sus pecados y delitos vienen al Evangelio con arrepentimiento, porque es poder de Dios, mis amados, restaurando vidas, mi hermano querido, liberando, sanando, mi amado. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué es lo que tú quieres hoy? Sanidad. Ve, sal y predícale sanidad a 1,000 personas en cada hospital. ¿Qué es lo que tú quieres hoy? Riqueza. Vaya usted y predíquele las obras de Jesús. Mi amado, ¿qué es lo que tú quieres hoy? Y el Señor también nos advirtió sobre esto. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi amado, los tiempos finales se han acercado. Y el llamado sigue siendo el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Mi amado, Dios conoce tu corazón. Dios sabe tus buenas obras. Dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y el que lee esta profecía de Apocalipsis y el que es y la guarda en su corazón. Dice el Señor, y yo sé tus buenas obras, yo las reconozco que has trabajado y has tenido paciencia y que no soportas la maldad, no soportas a los malos, yo tampoco. Esos hijos del diablo, ¿verdad? Pero el Señor nos recuerda hoy, en Apocalipsis 2:5, dice, por tanto, de donde has caído, recuérdalo, arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor nos llama a ese primer amor cuando lo conocimos, cuando sentimos que su amor nos inundó, queríamos ir por todo el mundo a hacer la obra, a llevar su palabra, a que otros conocieran del mismo amor que nosotros hemos sentido. Pero los ataques del mundo han pasado por encima de eso. Arrepiéntete, mi hermano querido.
¿O es que la búsqueda de cosas materiales te ha alejado de la obra del Señor? Mi amado, arrepiéntete. Recuerda de dónde te sacó Dios y hasta dónde te ha traído. Arrepiéntete, porque el que venciere le dará de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias porque como hijos, Señor, nos has dejado una herencia que no sabíamos cómo alcanzar. Así, Padre amado, como oró Jesús y te pidió, no los saques de este mundo, Señor. Solamente dales la oportunidad de arrepentirse para que ellos puedan hacer tu obra, para que ellos puedan llenar los hospitales de tu obra, para que puedan ir a las cárceles a hablar de la libertad que es en Cristo Jesús, para que podamos, Padre amado, levantar tu cruz en las naciones, Señor. Padre de la gloria, hoy confirmamos nuestra fe. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Mi amado, si has hecho esta oración de fe, es un tiempo de comenzar de nuevo. Su misericordia es nueva cada mañana. ¿Qué necesitas en este tiempo? Porque todo lo que pidas al Padre en su nombre será hecho. Y hay promesas que como hijos de Dios te las estás perdiendo porque no estás escudriñando las Escrituras. El Señor te invita cada día a que pidas. Pide y se os dará. Busca y hallaréis. Toca y se te abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá. Si nosotros siendo malos le hemos dado lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más no tiene el Padre para darnos a nosotros todo lo que le pidamos? Así que Jesús se fue, sí, pero nos dejó al Consolador, nos dejó a su Santo Espíritu, el que nos da convicción de pecado, el que nos lleva al arrepentimiento, pero también el que nos empodera para salir a las naciones y llevar el evangelio del reino a donde quiera que vayamos. Mis amados, como hijos tenemos una herencia hermosa, grande y poderosa, pero también tenemos deberes. Hoy quiero orar por usted. Le bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo sus finanzas, bendigo cada diezmo y cada ofrenda que usted ha depositado en la cuenta de Mi Casa Yochol, y bendigo su día que debe estar programado para descansar en el Señor. Comparta con su familia, comparta esta palabra poderosa con todo el que usted conozca, porque mientras más usted lleve el evangelio del reino a las naciones, más el Señor va a hacer su obra en usted. Hello, Dios me lo bendiga, feliz domingo, y recuerde darle like y compartir. Feliz y bendecido domingo en familia.